Es más que un almacén de neumáticos, es una garantía de futuro para los empleados de Michelin en Valladolid. Es un nuevo centro logístico con más de 500.000 de cubiertas que Michelin vende a distintas partes del mundo. Con él la fábrica gana en instalaciones y sobre todo en competitividad a nivel internacional. Buenas tardes. Estamos en la mejor comunidad autónoma si cayéramos enfermos. La sanidad de Castilla y León es líder nacional en atención primaria y en accesibilidad. Quintuplicamos la media en cuanto a número de centros de salud y consultorios locales por cada 100.000 habitantes. La mejor respuesta en atención primaria, una respuesta buena en atención hospitalaria, con indicadores de satisfacción favorables. No pueden consumir alcohol, pero la sociedad se lo permite. Proyecto Hombre alerta sobre la extensión de esta droga y el cannabis entre los más jóvenes. Como consecuencia de ello, el año pasado Proyecto Hombre prestó atención a un 25% más de adolescentes. En plató nos acompaña esta tarde la directora de la Fundación Aldaba. Hoy se cumplen 39 años de las primeras elecciones democráticas y hoy ya hemos podido ver las papeletas con las que votaremos en tan solo 11 días. 63 millones de papeletas se adjudican a Castilla y León, la Intendencia Electoral a todo gas y también los candidatos. Veíamos la cueva de Valporquero, que aprovechando el 50 aniversario que ahora celebra, estrena nuevos rincones. Y pendientes, muy pendientes esta tarde del tiempo que se ha mostrado así de inestable. La primavera reivindica su esencia con esos chaparrones que hemos visto en algunos puntos de la comunidad. Y para mañana, de nuevo, lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas, serán más intensas en el tercio norte. Jornada otra vez fresca y con viento. Las máximas no superarán los 20 grados. El último informe del Sistema Nacional de Salud sitúa a Castilla y León a la cabeza de la atención primaria y de la accesibilidad. El informe también constata que aquí hay menos nacimientos, la tasa de natalidad está por debajo de la media de España, pero también que en la última década la esperanza de vida se ha incrementado en casi 4 años. Castilla y León aprueba en atención especializada y es líder en recursos de atención primaria. La comunidad con mejores posiciones, tanto en número de médicos de familia y pediatras como de enfermeras de atención primaria. Y también en infraestructuras. Existen 247 centros de salud y 3.600 consultorios. Son 5 veces más que la media nacional. La frecuentación es un 50% superior a la que se produce en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y ello se explica por la importantísima accesibilidad que tenemos. El informe del Sistema Nacional de Salud refleja que estos recursos son más accesibles. El gasto sanitario es un 20% mayor al de la media, con 1.346 euros por habitante frente a los 1.200 del resto del país. Tanto en términos de cuánto de la riqueza regional dedicamos a sanidad pública o cuánto por habitante dedicamos a la sanidad pública, estamos sensiblemente por encima de la media. Los ciudadanos valoran los datos y ponen nota, un 6,7. Los pacientes crónicos, que utilizan más la sanidad, y las personas mayores, que también la utilizan más, valoran mejor que el conjunto de la población. Ciudadanos que, por cierto, son de los más longevos de Europa. La esperanza de vida aquí alcanza los 84 años. La mesa de la profesión enfermera ha pedido por carta al presidente Herrera que no se recurra la sentencia del TSJ que anula las oposiciones de enfermería. Sostiene que solo así se evitará causar daños mayores a los opositores. Devolverles las tasas que pagaron por el examen fallido le costaría a la Junta unos 500.000 euros. Si no se anula esa convocatoria, pues ni se puede devolver las tasas que los 20.000 enfermeros pagaron para poder celebrar la oposición y tampoco se podría reclamar los daños y perjuicios ocasionados. Yo creo que ya sabrán, porque ya lo dijimos en su momento, que había bastantes reclamaciones
en este sentido, pues de billetes de avión, de billetes de tren, de hoteles, bueno, pues de gastos derivados del curso de oposiciones, porque todo esto se paralizó a una semana de la realización de la prueba. El siguiente dato debería inquietarnos. Nos lo ha ofrecido hoy Proyecto Hombre. Dice que en 2015 atendió a un 25% más de adolescentes por problemas de adicción. Así lo recoge en su memoria anual y no nos queríamos quedar tan solo con eso. Para ahondar en el tema, hoy hemos invitado a plató a Maripaz de la Puente, que es directora de la Fundación Aldaba, Proyecto Hombre en Valladolid. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, gracias. Señora de la Puente, estamos hablando de un incremento muy importante de adolescentes atendidos por este organismo. ¿Qué problemas de adicción tienen? Fundamentalmente hablamos de consumo de cannabis en adolescentes, aunque el alcohol es la droga base, es decir, prácticamente ningún adolescente empieza a consumir cannabis. Empezamos por el alcohol, pero la droga que genera alarma en su entorno familiar sobre todo es el consumo de cannabis. ¿Y a qué se debe este importante incremento? Queremos pensar que se debe fundamentalmente a una mayor concienciación de las familias en torno a la problemática del consumo. Las encuestas hablan de estabilidad en las tendencias, con lo cual esperamos que no se esté produciendo un aumento incontrolado del consumo de cannabis, pero no podemos bajar la guardia. Proyecto Hombre presentaba su memoria anual de 2015 esta mañana ante los medios de comunicación. Y si le parece, vamos a ver lo que ha dado de sí esa rueda de prensa y después seguimos comentando. Perfecto. El 40% de los jóvenes atendidos en Proyecto Hombre llegan impulsados por las familias que se sienten desorientadas ante la situación que están viviendo sus hijos. El resto proceden derivados de los centros educativos y del sistema judicial. Unos jóvenes que mezclan consumo de cannabis y alcohol con varios factores de riesgo. Sobre todo los factores están relacionados con el fracaso y absentismo escolar, con las dificultades que tienen en casa de manejo. Los padres manifiestan cada día que tienen más dificultades para que los chavales y las chavalas sigan las normas y los límites. En 10 meses de terapia consiguen reconducirlos, ya que el porcentaje de éxito terapéutico se sitúa en el 90%. Preocupa y mucho la normalización del consumo de alcohol. Lo asociamos a los momentos de fiesta y de ocio, hay una tolerancia clarísima. En muchas de las ocasiones vemos que además los chavales se inician y las chavalas de la mano de sus familias en el consumo del alcohol. Esta fundación pide que se cumpla la ley en lo referente al consumo de alcohol por parte de los menores de edad. Cuando conocemos datos como estos no podemos evitar preguntarnos qué hemos hecho mal o qué estamos haciendo mal como sociedad y luego como padres, como familia. Es una buena pregunta. De hecho, esta mañana precisamente reflexionábamos que de alguna manera los jóvenes se desenvuelven en el ambiente que los adultos de alguna forma les estamos preparando, ¿no? Entonces, el tema del alcohol hay una normalización, como se decía, hay una tolerancia excesiva, y en el tema del cannabis posiblemente también haya intereses de relativizar los daños, de potenciar las posibles cualidades terapéuticas del consumo de esta droga, de banalizar las consecuencias, etcétera. Y esto, cuando afecta especialmente a los jóvenes, para nosotros es una responsabilidad. Tenemos responsabilidad de generar un ambiente lo más saludable posible. Entonces yo creo que podríamos hacer las cosas mejor, y esperemos que las empecemos a hacer a partir de ahora. Por ejemplo, para los padres que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones? No bajar la guardia, estar muy alerta, continuar supervisando, acompañando, controlando. El Día Mundial contra la Droga, que será el 26, habla de escuchemos a nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo estemos dispuestos a afrontar conflictos, porque trabajar con los adolescentes es estar dispuesto a someterse a situaciones difíciles, ¿no? Si se da esa situación, si se da ese problema de adicción, hay que dar también un mensaje en positivo que se mencionaba en el libro, en el vídeo, mejor dicho. La terapia funciona en un porcentaje elevadísimo. Elevadísimo, y las familias se implican. Es verdad que las circunstancias han cambiado mucho de hace 10 años o 15 años, el tipo de familias, etcétera, pero las familias se implican, y en cuanto recuperan un poquito el control con 4 o 5 pautas que nosotros les demos, es fácil reconducir a ese menor por una vía, digamos, más saludable, ¿no? Porque estamos hablando de evitar esos efectos no solo sobre su salud, sino de que no pierda el horizonte de lo que es su vida, ¿no? Efectivamente. Esta mañana decíamos también que los adolescentes, la mayoría de ellos van a transitar por espacios de riesgo, donde hay consumos de drogas, violencia, alcohol, etcétera. Nuestro objetivo es que ese tránsito sea coyuntural y que no queden permanentemente anclados, ¿no?, en circunstancias que ya invaliden su desarrollo posterior.
Muchísimas gracias, señora de la Puente, por habernos explicado estos datos y animarnos a prevenir, que es muy importante. A vosotros, gracias. Gracias. El Grupo Senda ha entregado esta tarde el Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Pública al proyecto En mi casa de la Junta de Castilla y León. Estos galardones reconocen a instituciones, entidades y personas sensibilizadas con el envejecimiento activo. Entre los premiados en esta 7ª edición también se encuentra la abulense Antonia Guzmán. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recogido este premio, que considera una puesta en valor de los trabajadores de la Junta y de las entidades privadas que han puesto en marcha este modelo En mi casa para mejorar la calidad de vida de los mayores. El modelo, que comenzó a gestarse en 2012 y ya cuenta con un centenar de unidades de convivencia en la comunidad, busca que el sistema residencial tradicional evolucione hacia un esquema en el que las necesidades de las personas estén más presentes y que se asemeje más a un hogar. La Consejería prevé formar a 5.000 profesionales de 1.000 centros en la región para extender este programa, por el que también se han interesado comunidades como País Vasco o Cataluña, además de en Europa, porque su éxito se ha demostrado. Satisface a los profesionales de los centros, satisface también a las familias, porque existe una conexión muy importante con las familias y sobre todo a las personas mayores, que tienen mucha mejor calidad de vida y están atendidos vía profesional de referencia, que sirve además de enlace con las propias familias. Ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León el juicio contra una madre acusada de intentar matar a su hija de 7 años en 2015. La acusada se enfrenta a una pena de 7 años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa. La acusada ha reconocido los hechos en el juicio que ha quedado hoy visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León. Ha reconocido que intentó matar a su hija con un cuchillo mientras dormía. Con este reconocimiento, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han rebajado la pena de los casi 10 años que pedían a 7 años, 6 meses y un día de prisión. Una pena a la que se ha sumado la propia defensa. En el juicio también ha testificado el padre de la niña y exmarido de la acusada, que ha relatado que tras intentar matar a la pequeña, la acusada se arrojó por la ventana. Los forenses que trataron a la madre y a la hija tras el suceso han afirmado que la acusada tiene un trastorno de la personalidad con rasgos delirantes, pero sabía lo que iba a hacer y eligió una zona vital para utilizar el arma. En la última palabra, la acusada ha pedido perdón y ha confiado en que a su hija no le quede ningún trauma ni secuela. Pilar del Olmo será la siguiente en acudir a la Comisión de Investigación del Hospital de Burgos el próximo 11 de julio. Será la primera de las 18 comparecencias previstas ese mes. Así lo ha acordado esta mañana la comisión, por la que también pasarán en julio el consejero de Sanidad y el gerente regional de Salud. Se sigue así la propuesta del Grupo Popular, pese a que el resto de grupos parlamentarios apoyaban la alternativa de Podemos, que proponía que los siguientes en comparecer fueran los técnicos de contratación. Pensábamos que era más acertado el criterio de que técnicos y el proceso de contratación fuese lo primero, y una vez más el Partido Popular pues ha impuesto su criterio sobre el criterio del resto de grupos parlamentarios. Un criterio que no se sustenta, porque es verdad que se justifica ante los medios de comunicación de que la participación se plantea en un momento inicial y en un momento final, y curiosamente en esa propuesta también había personas técnicas que tienen participación tanto en el momento inicial como en el momento final. Y hay novedades. En el caso Perla Negra, el juez ha emitido un auto para investigar en detalle las cuentas de Rafael Delgado desde el año 2005. La policía duda del origen y el uso de unos 800.000 euros movidos por una docena de las empresas vinculadas al que fuera responsable de la ADE y también alto cargo de la Consejería de Economía. Esta red empresarial estaría en relación también con otras empresas eólicas y habría realizado pagos desde cuentas de Suiza. Delgado declarará el próximo otoño en este caso, cuya primera fase ha concluido hoy.
En esta jornada también nos hacemos eco de una información que publica Diario.es. Parte de la familia Blanco, propietarios de Pipas Facundo, legalizaron más de 11 millones de euros con cargo a la amnistía fiscal. La mayor parte corresponde a una de las hijas de la fundadora, Rosa María Blanco, y a su marido, Vicente Villagrá, que es además presidente de la Cámara de Comercio de Palencia. La cuota que finalmente pagaron fue de poco más de 300.000 euros, un 3% del dinero que, según este diario digital, tenían oculto en varias cuentas en Suiza. Los ingresos también se van a reducir y entonces tenemos que ser austeros. La Sala Segunda del Tribunal Supremo condena a 4 años de cárcel a José Luis Martínez Parra, consejero delegado de la empresa Catisa, que explotó ilegalmente la cantera de Carucedo, provocando, según los tribunales, la alteración del paisaje espacio natural de las Médulas. La resolución ratifica la condena que la Audiencia de León impuso al empresario, que además deberá pagar 475.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para actuaciones de restauración. Esta mañana se ha reunido en Oviedo la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras. Han respaldado el acuerdo en defensa de la minería firmado el pasado 7 de junio, sin querer entrar a valorar la falta de respaldo de algunos partidos políticos. Sí han entrado a examinar las últimas ayudas aprobadas por el Gobierno de España, que sitúan en el contexto electoral de estos momentos y sobre las que piden una mayor claridad. Pedimos, lo primero, que se clarifique. Y en el caso de que estén haciendo referencia a las ayudas desde el punto de vista de las infraestructuras, decimos, oiga, no hagan chapuzas, no intenten lanzar ni jugar al este bueno, este malo, porque los ayuntamientos mineros tenemos una posición unánime. La fase de conclusiones del juicio del caso NOS se está convirtiendo en un ajuste de cuentas entre las partes implicadas. Si ayer lo hizo la defensa de la infanta con manos limpias, hoy ha sido el turno del fiscal. Pedro Rack ha cargado con dureza contra el juez Castro por la instrucción de la causa contra doña Cristina. Le reprocha haber construido una imputación sin consistencia contra ella con el único objetivo de que se viera sometida a la pena del telediario. Que realiza alguna de las que con el comité científico se crearon. Que la instrucción deja de ser investigación y se convierte en persecución. Rigor jurídico exigen, rigor jurídico tendré. Y precisamente por ello debo poner de manifiesto sobre la mesa malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos desde mi punto de vista. Ana Duato ha reiterado ante el juez que desconocía por completo cómo funcionaba el despacho de abogados Numaria, con el que presuntamente defraudó más de 700.000 euros. La actriz lo ha dicho esta mañana en la Audiencia Nacional, donde ha declarado junto a su marido. Por fin he podido declarar ante el juez y la verdad es que me siento tranquila. Quería aprovechar esta ocasión para agradecer, en medio de todo este ruido, a todos los que habéis creído en la presunción de inocencia de Ana Duato. La intendencia electoral ya está en marcha. Hoy lo hemos comprobado en las dependencias de la delegación del Gobierno de Castilla y León. Allí se empaquetan meticulosamente las papeletas con las que emitiremos nuestro voto en tan solo 11 días. Y no es tarea baladí, aunque pudiera parecerlo. 63 millones de papeletas en total se van a repartir entre los colegios electorales de Castilla y León. Y antes se preparan así. En este garaje de la delegación del Gobierno se montan las últimas cajas con las papeletas y sobres que necesitan los colegios para el 26 de junio, un trabajo de precisión que realizan una veintena de personas. Personal de aquí de la delegación, compañeros míos que trabajamos en las oficinas y gente que nos manda el CIS. Como es el caso de Verónica, condenada a realizar 60 jornadas de trabajos a la comunidad. Lleva un mes aquí, hoy tocaba identificar las cajas. Con los compañeros bien, y lo que más me ha llamado la atención es que no sabía que era tan trabajoso esto.
tantas cosas, tanto jaleo de cajas, esas cosas, no sabía que era tan así. Y costoso, porque solo una parte del material usado en diciembre es válido ahora, por ejemplo, las actas o los certificados. Los sobres del Congreso y los sobres del Senado también vienen sin identificar el proceso, el año. Las papeletas se destruyen. Según el caso, es el colegio electoral o el ayuntamiento el que se encarga de que acaben siendo recicladas. No pueden reutilizarse porque cambian los nombres que aparecen en las listas, vienen con fecha y aunque sirviesen, sería demasiado costoso revisar que se encuentran en perfecto estado. Y el diario de campaña, mientras, va llenando páginas. Hoy La Sexta. A estas horas todos los candidatos tienen mitin. Lo que les ha dado de sí este día lo vamos a repasar, como siempre, ajustándonos a los tiempos que nos marca la Junta Electoral. Cualquier escenario es bueno para pedir el voto, incluso un campo de alcachofas. Es el lugar que ha escogido Mariano Rajoy para reiterar su compromiso con el campo español. El candidato del PP ha defendido además la existencia de las diputaciones provinciales porque no tienen déficit ni deuda y garantizan los servicios públicos. Reitera su defensa del mundo rural. Un mensaje que traslada en el fondo y en la forma. Lo ha hecho en medio de un campo de alcachofas. Esta coalición va a apostar por la agricultura, por la industria agroalimentaria y por el mundo rural, que a su vez es un excelente instrumento para preservar el medio ambiente en nuestro país. Y en esa apuesta destaca las diputaciones. Tengo que defender la existencia de las diputaciones provinciales. Primero, porque ni tienen déficit ni tienen deuda, cuidan muy bien los recursos, pero sobre todo por la razón de fondo, que yo sé, porque he sido presidente de Diputación, porque atienden a todas aquellas personas que viven en el mundo rural. Después de pisar la tierra, ha degustado su producto. Así ha brindado con sus socios de UPN en el centro de Tudela. Pero en campaña no todos son bares y paseos. Rajoy también ha repartido bolígrafos y pegatinas en la caseta del partido como un militante más. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha señalado en Palencia que el PP ha situado a España como uno de los países más seguros del mundo, logro que agradece a la labor policial y también de toda la sociedad y que contribuye, dice, a que nuestro país resulte atractivo para el turismo. Pues muchísimas gracias por su... Hemos podido disminuir los datos de delincuencia, los delitos y faltas en la legislatura de 2012 a 2015 en un 11%, lo cual es una muy buena disminución y situarnos en una tasa de criminalidad de 43,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Día intenso de Pedro Sánchez en Málaga, donde a estas horas participa en este mitin que tiene lugar en la Facultad de Derecho. Antes, el líder socialista ha defendido su apuesta de cambio en Marbella. Aquí, además de pedir el voto, recorriendo el paseo marítimo, se ha reunido con empresarios y representantes del sector turístico de la zona. El portavoz socialista en el Congreso ha participado esta tarde en Zamora en un acto público. El mensaje de Antonio Hernando a los ciudadanos es que solo quedan 11 días para decidirse por el cambio. Estas elecciones van de las cosas importantes de la vida, van del futuro de nuestras pensiones y de las pensiones de los mayores, van del futuro de las becas, van del trabajo digno o del trabajo de 3 o 4 horas con salarios que no sirven para vivir, van de la desigualdad y de cómo vamos a combatir la desigualdad. De eso van las elecciones. El mensaje de Ciudadanos hoy se ha dirigido al Partido Socialista. Albert Rivera ha pedido al PSOE que elija entre seguir la socialdemocracia europea o apoyar al populismo. Carolina Vescansa, número 3 de Podemos, ha protagonizado hoy la jornada de campaña en Salamanca. Aquí ha insistido en la urgencia de políticas contra el éxodo juvenil.
una provincia y una comunidad que se desangra por falta de oportunidades. Con esas palabras, Carolina Vescansa insistía en un acto abierto celebrado en Salamanca en la necesidad de cambiar radicalmente de política económica. Para Vescansa, el único miedo debería ser seguir como hasta ahora. En una ciudad como Salamanca, en donde cada día 4 personas se van de aquí porque no tienen ni presente ni futuro, decir que las propuestas de incrementar la inversión pública significan una amenaza para el futuro de nuestro país es no entender que la amenaza para el presente y para el futuro de nuestro país es mantener el status quo, mantener las políticas que nos han traído a esta situación. Una campaña, la de Podemos, que busca romper con tópicos, ni salida de Europa ni salida del euro, y centrada en todos los gustos, también en los bailes populares. Es la imagen de la división de Reino Unido ante el referéndum del Brexit del próximo jueves. Partidarios de la salida de la Unión Europea se han manifestado con estos barcos pesqueros en el Támesis, mientras que los que quieren la permanencia les recibían con carteles en los puentes de Londres. De momento, según los sondeos, gana el Brexit, una situación que, de producirse, tendría graves consecuencias económicas, según el gobierno británico. Cifra en 38.000 millones de euros el ajuste que tendría que hacer. De vuelta a casa, Michelin refuerza su red logística en Europa con unas nuevas instalaciones en Valladolid. Amplía su almacén, tiene 30.000 metros cuadrados más y lo acompaña de una nueva organización que empezará a funcionar el 1 de julio. Para los trabajadores de Michelin en Valladolid, este centro logístico es sobre todo una garantía de futuro, por lo que supone de impulso para la fábrica de esta ciudad. Este es el nuevo almacén de la fábrica de Valladolid. Se incluye dentro del proyecto de reorganización de la red logística del grupo Michelin para España, Portugal y Andorra. Es una garantía de futuro para la fábrica de Valladolid. El trabajo y la anticipación da futuro. Futuro para sus empleados y, obviamente, para todo nuestro entorno. Hay casi 500.000 de cubiertas almacenadas en 30.000 metros cuadrados, esperando salir por los 10 muelles de carga. De aquí parten cada día 80 camiones cargados de neumáticos. Las nuevas instalaciones se unen a las que ya existían, por lo que el centro logístico se amplía a 55.000 metros cuadrados. Esto se traduce en una mejora de los plazos de entrega del producto, una optimización de flujo, incrementando la entrega directa a cliente y los pedidos personalizados. La inversión, 13 millones de euros, que otorgan un valor añadido a la fábrica. Lo que hace esto es darle a esta fábrica posibilidad de competir con otras fábricas de otros territorios del mundo, ¿no? Y eso nos da optimismo y nos da esperanza. El centro logístico está dotado con los sistemas más novedosos de protección antiincendios para dar mayor seguridad y respetar el medio ambiente. Las empresas de nuestra comunidad tienen que actualizarse en el ámbito tecnológico, por lo menos eso es lo que les han recomendado en una jornada organizada por Es Radio. Solo el 10% de ellas están metidas en la llamada industria 4.0. Estamos reinventando la industria de los servicios. Grupo Norte. Nuestra pasión, crear soluciones. Es el Internet de las cosas, el machine to machine. Es la cuarta revolución industrial en la que el hombre tiene que aprender a convivir con los robots. En Castilla y León ese aprendizaje va con retraso. Aquí hay empresas, industrias que ya están adaptando ese tipo de tecnologías, pero la mayoría, un 90% a día de hoy, no lo está haciendo y lo tiene que hacer urgentemente. El desconocimiento en muchos casos y la falta de financiación en otros les echa para atrás. La Junta les ofrece ayudas. A través del ADE Tecnológico 2020, pues tiene ayudas en el ámbito de la I+D+I, donde se han puesto más de 1.200 millones de euros de capital público y privados. Con este tipo de industria, algunos trabajadores temen ser sustituidos por máquinas. Es que es verdad que desaparecerán ciertos tipos de empleos, pero se generarán muchos otros y hace mucho hincapié en la necesidad, y yo creo que es verdad, de esa necesidad de colaboración intergeneracional. Ellos pertenecen al 10% de compañías que sí se mueven en la industria 4.0. En estas jornadas organizadas por Es Radio han animado al resto de empresarios a sumarse para aumentar así su productividad.
Covadú, la primera cooperativa de Castilla y León, ha celebrado su Asamblea General. Aquí se han dado a conocer los datos de este año que hablan de una facturación de 275 millones de euros y de un beneficio después de impuestos de más de 1,4 millones de euros. Covadú trabaja en estos momentos en la construcción de su tercera fábrica con una inversión cercana a los 12 millones de euros. Que ponemos en valor el esfuerzo de Covadú por cuanto sigue incrementando incluso en momentos difíciles el volumen de facturación. Creo que han sido más de 280 millones los que habéis facturado el ejercicio anterior, un 10% más que el año precedente. Yo creo que posiblemente sea una de las fábricas mejor dotadas y montadas de España en cuanto a dimensión, la más grande de España, no de producción, pero sí de dimensión, y creo que estará operativa dentro de un par de meses o 3. La denominación de origen Ribera del Duero se implica en acciones solidarias dentro de la campaña Espíritu Ribera. En cuanto a las ventas, los vinos están entrando en nuevos países como Perú, Colombia y Reino Unido. Pero una gran asignatura pendiente es conquistar el paladar de los consumidores del norte de España. Los consumidores del País Vasco, Navarra y La Rioja se siguen resistiendo al sabor Ribera del Duero. La trayectoria allí de nuestros vinos se antoja complicada para que se adentren con fuerza en esos mercados. Hay una implantación de los vinos de Rioja con mucha tradición y la verdad que nos cuesta mucho el poder introducirnos. Por contra, el consumo en Madrid y Andalucía es muy destacado. Prosperan comunidades como Galicia y Cataluña, y en Castilla y León el reto es obtener más ventas en Burgos. Es una espina clavada, ¿no? Porque realmente Burgos lo consideramos nuestro, así debería ser, por todo, por lo que representa Ribera del Duero en la provincia, y sinceramente, pues hombre, pensamos que el tener unos vinos de calidad y una zona de producción como es Ribera del Duero, donde es un patrimonio para todos, pues quizá esa ciudad se debiera volcar un poquito más. En el mercado internacional se están conquistando nuevos países. Perú, Colombia, lo vamos a hacer una incursión. Lo vamos a ver como país de oportunidad, vamos a hacer una prueba a ver cómo está ese mercado. El Reino Unido es un país que vamos también a hacer un impulso importante. Y en la vertiente más solidaria, la denominación colaborará en una gala el 16 de junio en Madrid, donde se subastarán diferentes productos. Todo lo que se obtenga irá a parar a la Fundación contra el Cáncer Sandra Ibarra. Es una novedosa acción dentro de la campaña Espíritu Ribera. Hoy ha comenzado en Bruselas la sesión plenaria en la que mañana Juan Vicente Herrera defenderá que Europa debe dar una respuesta común y coordinada al problema de la despoblación, al desafío demográfico. Son varios los estudios que arrojan cifras de pérdida de habitantes que han hecho saltar todas las alarmas. La pérdida de población es un fenómeno que afecta a toda Europa. Según un estudio del Instituto Alemán de Planificación Territorial, España, Alemania, el este y grandes zonas del norte, en azul, sufren la sangría. Si queremos una solución no podemos lanzarnos a ciegas. En Castilla y León, salvo en las capitales de provincia y algunas honrosas excepciones, predomina también el azul. Entre 2001 y 2011 el descenso se generalizó en casi todos los municipios de menos de 20.000 habitantes y la previsión de futuro no es mucho mejor. El febrero es el tiemblo. En 20 años va a tener una despoblación hasta el 17% de población en su localidad. Y Fontiveros perderá el 50% de sus habitantes, según un estudio de la Universidad Católica de Ávila y la tesis de este profesor. Con estos mimbres, los expertos proponen hacer un nuevo cesto en el que podamos meter el actual modelo económico. El sector del automóvil. Hasta ahora parecía que el sector alimentario. Bueno, pues eso hay que mimarlo. El medio ambiente también es una apuesta de futuro. Reconviertes los medios de transporte. Cuando haces redes de bicicletas en todos los lugares, cuando cambias un sistema de calefacción por otro, alguien tiene que hacerlo. Pero además de crear empleo y una economía sostenible y fuerte, los servicios públicos de calidad deben ser cercanos. Él defiende que no a más de 20 minutos en el medio rural. Yo voy a tardar 20 minutos en llegar al médico. Bueno, pero es que el ciudadano de la Rondilla también tarda y a lo mejor tiene que hacer cola durante más tiempo. También el nacimiento de niños es pilar básico para revertir el proceso. Si tener hijos es un beneficio social, los costes de tener hijos soportémoslos entre todos.
En esto los expertos apuestan por copiar. Se trata de tender a los modelos nórdicos en los que con 3 hijos una familia casi puede vivir durante unos años solo con las ayudas públicas. Vale, hasta luego. Él es Richard Ford, el premio Princesa de Asturias de las Letras. La crítica le clasifica como un escritor de realismo sucio. En sus textos retrata unos Estados Unidos desconocidos, rurales, deprimidos, marcados por el paro y también la desolación, como fue su infancia. Empezó a escribir tarde, pero ha sido el único novelista en ganar el premio Pulitzer y el Faulkner por la misma obra. De la novela americana del siglo XX, autor de obras como El Periódico. Después de este premio, Richard Ford será uno de los autores más demandados de la Feria del Libro de Valladolid, en la que se puede encontrar cualquier género durante estos días y cada vez en más casetas los llamados libros ilustrados. Lo que tiene en la mano no es una cartulina, sino un libro, uno ilustrado. Que eras un rey que tenía 3 hijas. Es un paso más allá dentro de la literatura gráfica. Nosotros lo que hacemos sobre todo es libros juego. Hay que colocarse delante de un espejo, convertirse en pirata. Estos álbumes son un poco más infantiles, pero hay de todo. Y el interés aumenta entre los adultos. Realmente son libros que gustan a los adultos y le ven esa posibilidad de que al niño le va a gustar. Se omiten palabras para hacer hablar a las imágenes. Vas quitando esta parte del texto porque ya la he metido en imagen y vas quitando esto de la imagen porque lo va a decir el texto. Ambas disciplinas se complementan. Un libro ilustrado tiene que ser redondo. Redondo llamamos a que la ilustración encaje con el texto y que el texto encaje con la ilustración. Son regalos perfectos, joyas artesanales, decoraciones originales, pero sobre todo son historias y enganchan porque aportan una segunda mirada. La tercera es la nuestra. La cueva de Valporquero en León, una de las maravillas naturales de la comunidad, cumple nada menos que 50 años como destino turístico y todavía guarda secretos. Con motivo de este aniversario se ha creado una nueva experiencia para los visitantes. Así, más o menos, recorrieron la cueva sus primeros exploradores a mediados del pasado siglo, sin iluminación, casi a tientas, atisbando las maravillas que se esconden en el interior. Al visitante que apueste por la experiencia Valporquero insólito se le pondrá un poco más fácil, pero la sensación será parecida. Recorrer las entrañas de la montaña leonesa adivinando formas imposibles. El visitante va a intentar ver y va a intentar entender lo que le vamos explicando, una experiencia diferente, y cuando vuelve, cuando el regreso es con las luces encendidas, va a poder admirar todo lo que realmente, las dimensiones y la belleza que tiene la cueva. Luego, tranquilos, se hace la luz. Se ve en su esplendor una cueva que hace 50 años se abrió al público y que así lo celebra. En este tiempo, cientos de miles de personas, 19.000 en los 3 meses de la presente campaña, han visto de cerca la labor del agua sobre la roca caliza a lo largo de 1.600.000 años. Para que se hagan una idea, estas estalactitas y estalagmitas crecen en torno a 1 centímetro cada siglo aproximadamente. Esta es una cueva posiblemente la más, no sé si la más, pero yo diría que la más original de España, en cuanto a que es una cueva viva permanentemente, cada vez van desarrollándose. Son innumerables los rincones a los que dirigir la mirada en la Sala de las Maravillas, en la Gran Rotonda o en la Gran Vía, a los que ahora se añaden nuevos espacios, como el arranque del curso del agua, hasta ahora destinado a los aventureros y espeleólogos. Nuevos reclamos para un museo de la orfebrería natural. Paradores ha iniciado una serie de exposiciones temáticas con las 9.000 piezas que componen sus fondos artísticos. Una de las paradas está en el Parador de Segovia y permite descubrir una veintena de obras de arte geométrico. Desde Segovia, hoy ponemos el punto y final a este informativo. Hasta mañana, feliz noche. Al Parador de Segovia llegan cerca de una veintena de obras constructivistas o de arte frío. Entran a formar parte de una serie de exposiciones con las que Paradores quiere dar visibilidad a las más de 9.000 obras que ha ido adquiriendo durante la construcción y rehabilitación de sus inmuebles. Y no es casualidad que lo hagamos aquí, en este Parador, que tiene unas líneas características, y del arquitecto Joaquín Payás, que creemos que está en sintonía precisamente con este estilo. Un diálogo perfecto entre el edificio, entre el continente y el contenido, porque este edificio inició una época también en Paradores de construcción de paradores que no estaban ligados a bienes del patrimonio histórico y que además está también relacionado con la geometría.
Un recorrido por la obra de 13 artistas de arte normativo, la mayoría procedente de los años 70 y que destaca por su variedad de formatos, técnicas y materiales. Tenemos un palazuelo que es el número uno de este tipo de arte, y tenemos otros artistas que son importantísimos como Iturralde, Teixidor o Gómez Perales. Esta exposición de carácter permanente entra a formar parte de la experiencia cultural única que se ofrece a los turistas que visitan Segovia. Cinco, 4, 3, 2, 1. Lo sabía. Es lo último. Y es lo último de Línea Directa. Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-994. Y es natural. Y desde siempre, con la leche de nuestros ganaderos se hace la mantequilla que desayunamos, el queso que tanto te gusta y el yogur que te hace crecer. Por ti. Por todos. Consume lácteos. Es un consejo de la Junta de Castilla y León. Descubre la